Según lo que ya han visto en teoría y todo, la media muestra la que es igual a la media poblacional. Entonces vamos a reemplazar z en función de nuestros parámetros de la población. Entonces va a ser media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar sobre raíz de n. Entonces ya voy a tener mis datos en función de mis parámetros de la población. Algo que es importante, a los datos que yo obtenga a partir de una población, a esos estadísticos que obtenga a partir de una población, se llaman parámetros. Y la información que analice y obtenga a partir de la muestra se llama estadígrafo. Ok, eso igual recuérdenlo para ver más adelante. Bien, entonces ya hemos visto cómo sería la distribución normal para una distribución normal de una muestra. Entonces, ¿qué tengo que conocer para saber qué es una distribución normal? Tengo que conocer mi media poblacional y mi desviación estándar poblacional. Además, n tiene que ser un valor grande, mayor a 30. Si en el enunciado a ustedes les dice que x pertenece a una distribución normal, entonces directamente toman en cuenta eso, que es una distribución normal. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos a veces, queremos calcular la probabilidad de la diferencia entre dos medias? Entonces tenemos otra distribución que es distribución muestral de la diferencia de medias. Entonces, para poder aplicar esta distribución, yo tengo que tener dos medias. Cuando les diga calcular la diferencia entre dos medias, es esta. Y también es para muestras grandes. ¿Okay? Tanto n como m tienen que ser mayor o igual que 30. Si les dice que es normal, no importa el tamaño, pero si no les dice que es normal, tienen que ver que n y m sean mayor que 30. Siguiente, distribución muestral de una proporción. Entonces, cuando nos diga calcular la probabilidad de que el porcentaje de defectos sea tantos o la proporción de defectos sea tantos, entonces es proporción. Para estos tres casos, nosotros utilizamos nuestra tabla normal. Es por eso que cuando les diga que son distribuciones normales, podemos aplicar la distribución normal. En caso que no les diga que la distribución es normal, tienen que fijarse cuánto vale n en los tres casos, tanto en si es para la media, si es para la diferencia de medias o si es para la proporción, tienen que fijarse cuánto vale n. Si n es mayor o igual que 30, ustedes pueden aproximar a una distribución normal, siempre y cuando n sea mayor o igual que 30. Si no es mayor que 30, entonces no puedo aplicar ninguna de estas tres distribuciones. ¿Por qué? Porque estoy utilizando las tablas de Z, que es distribución normal. Entonces sí o sí tiene que aproximarse a la distribución normal y para eso n tiene que ser mayor o igual que 30. Ahora, ¿qué pasa cuando no es mayor o igual que 30? No es ni distribución normal y tampoco es mayor que 30. N es menor que 30. Entonces, por lo tanto, yo voy a aplicar mi distribución t de estudio. Que el estadígrafo, la forma de calcular es igual. Miren, es la media de muestral menos la media poblacional sobre, en este caso voy a usar S, que es mi desviación estándar muestral, que es igual otra forma de llamar la distribución muestral, sobre la raíz de n. Entonces en ese caso voy a usar la distribución t. La forma de calcular es la misma, pero usamos otra tabla. Para esto nosotros utilizamos la tabla t de student. Ahora, ¿qué pasa cuando me piden calcular la probabilidad de que mi varianza se acerque a cierto valor? Que mi varianza muestral. Para eso utilizamos la distribución chi cuadrado, ¿okay? Que es n menos 1
por la desviación estándar muestral, perdón, por la varianza muestral sobre la varianza poblacional. Entonces, la distribución chi cuadrado voy a utilizar cuando me pregunten acerca de la varianza. También puedo utilizar para mi desviación estándar, siempre y cuando la eleve al cuadrado. Es decir, voy a llevar mi desviación estándar a varianza y de ahí voy a poder hallar. No pueden hallar directamente la desviación estándar. No hay una distribución para la desviación estándar. Lo que hay es una distribución para la varianza, que es la chi cuadrado. Y la distribución F, la última, es la distribución que me permite hallar la probabilidad cuando tenga cocientes de dos varianzas, ¿ok? Entonces en este caso tengo que tener dos varianzas, o también como en su caso, dos desviaciones estándar que la voy a llevar a la varianza. Es importante que ustedes puedan identificar a qué tipo de distribución pertenece un enunciado, porque a partir de ahora va a ser todo lo que son tablas, identificar, van a ver el siguiente tema que es intervalos de confianza. Igual lo primero que tienen que hacer es identificar qué tipo de distribución pertenece. Hipótesis, igual tienen que saber a qué tipo de distribución pertenece. Entonces, principal es que en este tema ustedes puedan estar claro a qué tipo de distribución pertenece cuando realicemos un ejercicio. ¿Okay? Entonces vamos a ver siguiente ejercicio. Okay. Un fabricante de café instantáneo envasa su producto en frascos de 300 gramos netos. Para controlar el proceso automático de llenado, se selecciona cada hora una muestra de 36 frascos. Si el peso neto de medio de la muestra, X barra, está entre 301 y 302 gramos, el proceso sí se continúa. Y en caso contrario, se detiene y reajusta la máquina. ¿Cuál es la probabilidad de tener un proceso que está operando con una media de 301,5 gramos y una desviación estándar de 7,5 gramos? Okay, entonces, primer paso, ustedes recuerdan, es identificar cuál es la variable de la que me está hablando el ejercicio. Entonces, ¿qué es X? Un café instantáneo envasa su producto en frascos de 300 gramos. Entonces, X es el contenido de un frasco de café. ¿En qué se está midiendo? En gramos. ¿Qué más me dice? ¿Me dice a qué tipo de distribución pertenece? No. Por lo tanto, X pertenece a una distribución desconocida. No conozco a qué tipo de distribución pertenece. Para el inciso A, ¿qué me dice? Perdón, antes. Me dice que N, como dice, se selecciona una muestra de 36 frascos. Entonces, N es igual a 36. Para el inciso A, me dice, ¿cuál es la probabilidad de tener un proceso que está operando con una media? Todo el proceso está operando con una media de, por lo tanto es media poblacional, de 301,5 gramos. Y una desviación estándar, igual todo el proceso, por lo tanto es una desviación estándar poblacional de 7,5 gramos. ¿Cuál es la probabilidad de tener el proceso? ¿Cuándo se detiene el proceso? Cuando está fuera de este rango, que es entre 301 y 302.
Es decir, la probabilidad que la muestral sea menor a 301 o mayor a 302. ¿Okay? Esa es la pregunta. Entonces ahora yo tengo que ver a qué tipo de distribución me conviene asemejar. Me fijo, me está hablando de la media muestral. Entonces, ¿cuáles son las que me hablan de la distribución media muestral? Solamente son la normal para una distribución de una media y también la T de student. Ahora, para poder aplicar la normal, o tiene que ser normal o n mayor que 30. No es normal. Por lo tanto, todavía no puedo decidir. Me fijo en n es mayor que 30. Sí. Entonces, por lo tanto, voy a trabajar con distribución normal. Entonces, para eso, voy a estandarizar a z. Tanto me queda la probabilidad, estandarizo a que es igual a menos la media sobre la desviación estándar sobre la raíz de n. Entonces eso voy a reemplazar. 301 menos la media, que es 301,5, sobre la desviación estándar, que es 7,5, sobre la raíz de n, que es 36. Este es mayor. Z estandarizado 302 menos 301,5 sobre 7,5 sobre la raíz de 36. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale el primero y cuánto le sale el segundo? El primero sale menos 0.04 y el segundo 0.04. Ok, voy a graficar. Esta vez voy a graficar en Z. ¿Qué me dice? Que Z sea menor a menos 0,4. O que sea mayor a 0,04. ¿No? Esas son las áreas que tengo que hallar que estén fuera de los rangos. Okay, entonces, ¿a qué es igual esto? El ingeniero ya les ha pasado las tablas que van a utilizar, perdón. Sí, están en el Classroom. Ya. Entonces, no recuerdo si sus tablas son menores o iguales. Un ratito voy a buscar sus tablas porque no recuerdo qué manera. Así está todo mejor, ¿no? Entonces, especie de reflexión. Ya. En su tabla, al final les dice
si X pertenece a la distribución normal 0, 1, entonces la probabilidad de que X sea menor o igual a menos 1,96 es igual a 0,0224. Entonces sus tablas es para valores menores iguales. Por lo tanto, ustedes tienen que buscar siempre valores que sean menores iguales. Pueden encontrar en otro lado tablas que les dé hacia el lado derecho o hacia el lado o en el medio, incluso hay tablas que les da valores céntricos. ¿Ya? En su caso, para utilizar la tabla que el ingeniero les ha dado, tiene que ser z siempre menor a un valor, ¿ya? Entonces siempre para valores menores o menor igual. Eso no se olvide. Entonces para poder entrar a mi tabla, ¿cómo voy a entrar? Con la probabilidad de z menor a menos 0,04 más esto primero es el lado izquierdo, ¿verdad? Ahora tengo que entrar con el lado esto del lado derecho. ¿Cómo calculo la probabilidad del lado derecho? Va a ser igual más 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 0,04. Entonces buscamos en las tablas z menor a menos 0,4, ¿cuánto le sale? A ver, el concepto con grandes. 0.484047. Es importante. 0.484047. Sí. Gracias. Más 1 menos la probabilidad que z sea menor a 0,04. 0.515953. Para referirnos en ese tiempo, una temperatura alta y una Ok. ¿Cuánto le sale el total? Entonces mencionamos la palabra calor relacionado mayor o menor temperatura. No olvidar que la temperatura es una física, lo que se refiere a frío, 0.9681. frío o caliente. Y eso vemos cuando tratamos algunas sustancias. Si ustedes han ido a la universidad, Que es igual a 96,81%. Ok. Esa es la probabilidad. Que si está regulado con 301,5 de media y desviación estándar de 7,5, la probabilidad la probabilidad de que se detenga el proceso porque no está dentro de los parámetros es de 96,81%. ¿Alguna pregunta? Okay. Ahora el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de dejar que continúe un proceso que opera con media de 302 gramos y desviación estándar de 7,5? Entonces para el inciso B vamos a tener otra media que es igual a 302 gramos y desviación estándar de 7,5. Y me pide cuál es la probabilidad que continúe. En este caso me dice que continúe el proceso. ¿Cuándo va a continuar? Cuando está dentro de este rango que es 301 y 302.
Entonces ahora va a ser dentro de sus límites, que sea de 301 y 302. Una parte de un cuerpo a otro, muchos diferentes cuerpos, producida por una diferencia de temperatura. Ok, estandarizamos y sería 301 menos la media, esta nueva media, 302, sobre la desviación estándar, 7,5, sobre la raíz de n, que es 36. Menos el 20 302 menos 302 sobre 7,5 sobre 36. ¿Cuánto le sale el primero? Que este 302 menos 302, 0, directamente, ¿no? Menos 0.8. Menos 0,8. Sí, Gráficamente, ¿cómo me queda esto? Z al medio 0, menos 0,8, y está dentro, ¿verdad? Porque ahora me dice que continúe, para eso tiene que estar dentro del valor. Entonces, ¿a qué es igual esto? Es igual a la probabilidad que z sea menor a 0, primero este valor, menos la probabilidad que z sea menor a menos 0,8. Probabilidad de que z sea menor a 0, creo que es 0,5. Me corrigen si es que estoy mal. sí es 0,5. Y menos 0,8, ¿cuánto le sale? Cero punto 1855. 0,21 1855. y el total, ¿cuánto le sale? Cero punto 2881. Si nosotros calentamos uno de los extremos, 0,28 lo que vamos a hacer es citar 81. que es igual al 28,81%. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Me dice, un lote de 500 cajas de galletas tiene un peso medio de 5,02 kilogramos y una desviación estándar de 0,3 kilogramos. Se extrae una muestra al azar sin reemplazo de 100 cajas de lote. ¿Cuál es la probabilidad que tenga un peso medio entre 4,96 y 5? Y inciso B, que sea superior a 5,10. Okay. Entonces, primer paso, identificar la variable. ¿Cuál es la variable? El peso de una caja de galleta, ¿verdad? Recuerden la variable siempre en singular.
porque se está midiendo en kilogramos. ¿Me dice a qué distribución pertenece? No. No conozco la distribución. Lo que no deben olvidarse, la transferencia de calor puede realizarse por tres mecanismos. ¿Qué más? Me dice la media de 5,02 kilogramos. La desviación estándar de 0,3. Entonces, acá dice Y se toma una muestra de 100 cajas. No conozco la distribución, pero n es mayor que 30, por lo tanto voy a hacer que se asemeje a una distribución normal y voy a trabajar con z, que es una distribución, se asemeja a una distribución normal. En este ejercicio hay un detalle. Nos dice el tamaño del lote, es decir, el tamaño de la población. ¿Cuál es el tamaño de la población? Nos dice que es 500, que se anota con una n mayúscula. Okay. Entonces, al principio habíamos visto que la desviación estándar muestral, también se conoce como S, es igual a la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n. Y veremos con varianzas mejor. La varianza es igual a la varianza poblacional sobre n. Esto se aplica cuando hay poblaciones infinitas, pero cuando nos dice el tamaño de población que es finita, como en este caso que solamente es 500, pues tenemos que aplicar una pequeña corrección a nuestra varianza, que es igual a multiplicar n, tamaño de la población, menos n, tamaño de la muestra, sobre n menos 1. Entonces, si yo calculo mi desviación estándar muestral, me queda la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n por la raíz de n menos n sobre la raíz n menos 1. Entonces tengo que aplicar esta corrección. Entonces, ¿cómo quedaría z para este caso? Si z es igual a la población menos la media sobre la desviación estándar. Entonces quedaría que es igual menos la media poblacional sobre la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n por la raíz de n menos n menos 1. Entonces tengo que hallar este valor de z y todo esto. ¿Ok? Porque mi n es finito. Ahora la pregunta del inciso A. ¿Cuál es la probabilidad que la media muestral se encuentre entre 4,96 y 5? Entonces, estandarizamos. Y es igual a 4,96 menos la media poblacional, que es 5,02, sobre la desviación estándar 0,3 sobre la raíz de n, que es 100, por n menos n, 500 menos 100 sobre 500 menos 1.
Y acá lo mismo. 5 menos 5,02 sobre 0,3 Entonces, la transferencia de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura. 500 menos 1. ¿Cuánto le sale el primero? Menos 2.234. Este es un punto de mayor temperatura. ¿Y el siguiente? Y este es un punto de mayor temperatura. Cuando vayan a utilizar Z, siempre a 2 decimales para que puedan entrar a sus tablas, ¿ok? A 2 decimales. Transferencia de energía térmica, entonces, la transferencia de energía térmica, también conocida como transferencia de calor o cambio de calor. Nosotros hablamos del fenómeno de transferencia de calor y vamos a hablar refiriéndonos a transferencia de calor positivo o negativo. No vamos a decir que es una pérdida de calor. Existe una pérdida de calor para ¿Cuánto le sale el segundo término? Menos 0.74. La ley 0. La segunda ley. 74, no 34. 74 es. Ya, perdón. 74. Okay. Si yo grafico, los dos son el lado izquierdo, ¿verdad? Los dos son negativos. Menos 0,74 y menos 2,23. Ok, entonces aquí es igual. La experiencia muestra que Vamos a hacer aquí al ladito. Es igual a la probabilidad de Z menor a menos 0,74 menos la probabilidad de Z menor a menos 2,23. ¿Cuánto le sale para cada uno en tablas? los sólidos. Eso para imaginar, para hacerlo más fácil, esta primera etapa. Entonces vamos a pensar, bien, si quieren por una semana o 2 semanas, que el fenómeno de calor con sólidos se da conclusión. El fenómeno de transferencia de calor por convección se da en fluidos y líquidos. Y el fenómeno de transferencia de calor por radiación se da en el vacío. Entonces, los dos primeros fenómenos de transferencia de calor necesitan más para poder dice cuando se dice mecanismo de la atómica choque de las moléculas con otras o de las partículas. ¿Cuánto le sale en sus tablas? ¿Alguien se ha fijado? Es 0,229650. Si ustedes aquí no pueden 229650. Para menos 2,23. Es 0,012874. Perdón. Muy grande hecho un ratito. las que están. No. Acá dice los mejores conductores de calor van a ser los metales. 0,12. 012. 874. Y el total.
0.2167. Oye, este ejemplo que siempre parece chistoso, ¿no? Etapa de enamorado, día frío, viene de enamorada, voy a dar calor. Sería la respuesta. ¿Alguna duda? Entonces tengan cuidado cuando les dé el tamaño de la población. En ese caso tienen que tener cuidado y hacer este factor de corrección, que es multiplicar por n menos n sobre n menos 1. Inciso B, superior a 5,10 gramos. Entonces es probabilidad que sea mayor, porque me dice superior, ¿qué valor era? A 5,10. Entonces estandarizamos probabilidad de Z mayor 5,10 menos la media, que es 5,02. Sobre la raíz, sobre la desviación estándar, que es 0,3, sobre la raíz de n 100, 500 menos 100, sobre 500 menos 1. ¿Cuánto le sale Z? Podemos ver acá, ¿no? La transferencia de está representada por la ley de Fourier, por la ley de Matemáticas. ¿Cuánto le sale? Entonces, esta ecuación 2.98. 2.98. Ok, como es mayor, yo no puedo entrar con tablas. No sé si el ingeniero de verdad les exige graficar, pero yo siempre les recomiendo graficar para darse cuenta si están entrando bien con el dato o si tienen que hacer el complemento. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, tal vez directamente igual lo pueden hacer, si es que no les exige graficar el ingeniero. ¿Cuánto les sale en tablas? Cero 0.9985. 59. ¿Y la diferencia? En este caso, 0,001. la transferencia de calor se da en el radio interior y el radio exterior. Esta parte 0,01. 001. líquido, líquido gas. ¿Está bien? ¿Ese sí le sale? O sea, es 1.445 por 10 a la menos 3. No más, por lo menos un decimal más. Y sería igual a 0,14%. La ecuación de Fourier, ahora vamos a integrar. Acá es el de la cantidad de calor. Está bien, ¿verdad? Este valor. El de tabla.
ese es el de la tabla. A ver, 0,59. 85, 59. Ah, ya. Y entonces esto le sale 0,044, algo así me han dicho, ¿verdad? Entonces 0,41%. ¿Okay? Y esa sería la probabilidad. ¿Alguna duda? Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer la primera parte acá. ¿Qué dice? Una muestra de tamaño 25 se toma de una población normal con media 80 y desviación estándar 5. Una segunda muestra de tamaño 36 se toma de una población normal con media 75 y desviación estándar 3. Hallar la probabilidad que la media de la muestra de 25 observaciones exceda a la media de la muestra de 36 observaciones es por lo menos 3,4, pero menos que 5,9. Siempre primero tengo que identificar de qué variable estoy hablando. En este caso no me dice, simplemente me dice una muestra de 25 y nada más. Entonces x1 en este caso, porque es la primera variable, es una variable aleatoria. Acá ya me dice que es una distribución normal, por lo tanto es una distribución normal con media 80 y desviación estándar 5, por lo tanto su varianza es 5 al cuadrado. Recuerden, cuando tengamos esta notación, es que pertenece a una distribución normal con media poblacional 80 y varianza poblacional. Eso quiere decir, por lo tanto, está diciendo con media 80 y varianza 5 al cuadrado, 25. Eso es de x1. Ahora de x2. Perdón. Y una muestra de tamaño 25. Falta n. 25. Ahora, x2. ¿Qué me dice de x2? Es otra variable aleatoria. Que no nos dice de qué se trata. Igual pertenece a una distribución normal con media 75 y desviación estándar 3. Por lo tanto, la varianza es 3 al cuadrado. Ok. El tamaño de la muestra es 36. Ahora la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que la muestra de 25 observaciones, es decir, la muestra de 25 observaciones, exceda a la media de la muestra en 36? ¿Qué quiere decir? Que x1 menos x2, porque es la diferencia, quede entre por lo menos 3,4, es decir, como mínimo 3,4, pero que sea menos de 5,9. Menos que 5,9. Y eso pide hallar la diferencia, es decir, entre x1 y menos x2 tiene que ser entre 3,4 y menor a 5,9. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Okay. Ahora, ¿a qué tipo de distribución pertenece? A diferencia de medias, ¿verdad? Porque aquí son medias. Diferencia de medias. Yo les había dicho, para la diferencia de medias tiene que ser para muestras grandes, n mayor o igual que 30. En este caso es igual a 25 y 36. ¿Qué pasa? Este es menor, pero hay una condición que está por encima de eso.
Si ambas variables pertenecen a distribución normal, yo puedo aplicar la primera fórmula que les había mostrado. Entonces, como es distribución normal, ya no importa el tamaño. Cuando no sé a qué tipo de distribución pertenece, me voy a fijar el tamaño. Pero si es distribución normal, entonces ya no me preocupo por el tamaño. Ok, entonces voy a aplicar la distribución a que es igual. Vamos en otra. Tenemos hasta ahora sería el diamante, el material que mejor conduce el calor. Y si hablamos de metales, el que mejor conduce el calor, si no me equivoco, es la plata. Luego le sigue el cobre y el oro. Tal vez el oro y el cobre. Solo menos x2. El oro es el material. 5,9. Los ejercicios te los vamos a ir al plano. Voy a publicar equipo 1, 2 y 3. Ok, ya que es igual, cuando quiero estandarizar mi diferencia. Acá está, ¿verdad? Es igual a la media muestral de mi primera variable menos la media muestral de mi segunda variable menos, abro paréntesis, la media poblacional del primero menos la media poblacional del segundo sobre la raíz cuadrada de la varianza del primero sobre el tamaño de su muestra más la varianza del segundo sobre su tamaño de muestra respectivo. Entonces voy a reemplazar ¿Alguna pregunta? entonces en este caso la diferencia que es igual a 3,4 menos, porque esto es una diferencia directamente, menos la media poblacional del primero, que es 80, menos la media poblacional del segundo, que es 75. Sobre la raíz cuadrada de la varianza del primero, que es 5 al cuadrado, sobre su tamaño de muestra, que es 25, más la varianza del primero, que era 3 al cuadrado, sobre tamaño de su muestra, que era 36. Z menos, ahora el siguiente sería 5,9 menos 80 menos 75 sobre la raíz, que es 5 al cuadrado, sobre 25, 36. Okay. ¿Cuánto le sale el primero y cuánto le sale el segundo? Son 46 estudiantes, 46, 34. Entonces, a mí me preocupa quiénes han formado equipos. Por favor, hagan un seguimiento, pregunten a sus compañeros a la distancia. Pero no vaya a ser que cuando les toque a ustedes nos digan, no, es que no nos hemos podido contactar. César dijo, es bueno que nos podamos ver para poder conocer, pues, no va a ser La desviación estándar del segundo es 3. Sí. Entonces es menos 1.43 y 0,8. Perdón, ¿de nuevo? Menos 1.43 es menor o igual a z y z es menor o igual a 0,8. 0,1 o 11. 8.
entonces entramos a tablas. ¿Cómo tenemos que entrar? Con la probabilidad de que z sea menor a 0,8 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 1,43. ¿Cuánto le sale? Buenas noches. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Para los demás grupos, para los ejercicios, ¿se les va a informar una semana antes de su exposición o directamente se los da de todos los demás grupos? Es 0,78, 81,45. No saber si ingenieros que finalizan solamente con todas las 0,076,359. equipo 14, el último es. Ya. Yo creo que las próximas clases van a tener todos. ¿Cuánto le sale? Sí. 0,7118. Muy bien, jóvenes. Esos 15 minutos que nos va a dar para la exposición, ¿es 15 minutos por exposición o 15 minutos para la exposición? ¿Alguna duda? Para los 4 ejercicios, para los primeros grupos. Si quieren les puedo dar hasta 20 minutos, pero solamente sería eso como mucho. Porque quiero que son 3 equipos de seguridad. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Con base en datos pasados, el 30% de las compras con tarjeta de crédito en una tienda muy conocida son cantidades superiores a $100. Si se seleccionan muestras aleatorias de 100 compras, ¿qué proporción de la muestra es posible que tengan entre 20 y 30% de compras mayores que 100? Entonces, ¿de qué variable nos está hablando? Primero identificamos la variable. Por ejemplo, si alguien de la clase tiene alguna duda, puede orientar la pregunta. Pero si después de ¿Qué es X? nadie de la clase pregunta nada, porque está todo claro, significa que ustedes pueden pasar a hacer sus preguntas a la persona X va a ser el número de compras A ver, ¿quiénes de acá llevan laboratorio? mayores a 100 pesos, ¿verdad? Esa es mi variable. Ahora, ¿qué datos más me da? Me dice que el porcentaje de las personas que hacen esta compra, o del porcentaje que es superior a esta compra, que es P, Ahora hay equipos que esos equipos perdón, P es igual a 30%, toda la clase. que es igual a 0,30. De una muestra de 100, No se cortan los 3 primeros. para el inciso A me pregunta cuál es la probabilidad Pero podría ser también que la proporción, es decir, que P, se encuentre entre 20 y 30. Bueno, entonces que se encuentre entre 0,20 y 0,30. Entonces, ¿a qué tipo de proporción pertenece?
No me dice a qué tipo de distribución pertenece, entonces me tengo que fijar en n. n es mayor o igual que 30, sí. Por lo tanto, voy a aplicar la distribución normal, pero para una proporción. Ya que es igual, Un cuestionario. Los que se responden en 5 minutos. acá está, ¿verdad? ¿A qué es igual? Es igual a P barra, que quiere decir la proporción muestral de la muestra, menos P de la población, el parámetro, sobre la raíz de P por Q sobre N. Otra manera que igual puede ser X sobre N, cuando les da el tamaño de la cantidad. Por ejemplo, en vez de decirnos el 30% obtuvo, podría decirme, de los 100, resulta que 15 fueron compras superiores a mayores de 100. Entonces sería 15 sobre 100. ¿Okay? Eso es cuando les da, en vez de darles la proporción, les da la cantidad. Igual menos P sobre la raíz de P sobre Q sobre N. Okay, entonces vamos a reemplazar. Y es la proporción muestral, entonces va a ser igual a la probabilidad de 0,20 menos la poblacional, que es 0,30, sobre la raíz de P, que es 0,30, por Q. ¿A qué es igual Q? ¿Recuerdan de distribución binomial? ¿A qué es igual Q? A 1 menos P. Por lo tanto, si P vale 0,30, Q valdrá 0,70. Entonces, por 0,70 sobre N, que es 100. Bien, está interesante. La participación de ustedes es importante. Bueno, nos vemos entonces. Buen fin de semana. Sobre la raíz de P por Q sobre 100. Ok, ¿cuánto le sale el primero? Menos 2.18. El segundo es 0, ¿verdad? 0,30 menos 0,30, 0. Ok, entonces aquí es igual a la probabilidad de z menor o igual a 0 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 2,18. Z menor a 0 es 0,5. ¿Cuánto le sale? Menos 2,18. 0.014629. ¿Y la diferencia? Es 0.014. Ok. 0.4854. La pista que 48,54. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Ahora el inciso B. ¿Dentro de qué límites simétricos del porcentaje de la población caerá el 95% de los porcentajes de la muestra? Entonces, ¿qué me está diciendo? Esta va a ser en función de mi distribución normal. Perdón. ¿Ve? ¿Dentro de qué valores caerá? Voy a poner A y B, que sean simétricos, de tal manera que todo lo que estoy sombreando sea igual al 95%. De 5%. Entonces tengo que hallar estos valores A y B.
Si lo que está sombreado es el 95% y además son límites simétricos, ¿cuánto vale el área de la izquierda? ¿Cuánto vale? Recuerden que el total es 100%. ¿2.5? Exacto, 2.5%, y este otro lado también va a ser 2,5%. Y el total va a ser 100%. Entonces, de otra manera, que me está diciendo que la probabilidad de que se encuentre A y B sea igual al 95%. Como yo tengo que hallar A y B, voy a hacerlo por separado, que la probabilidad de P sea menor a A es igual ¿a cuánto? A 2,5%. Entonces voy a estandarizar y sería Z A menos mi porcentaje, que es 0,30, sobre la raíz de 0,30 por 0,70 sobre 100. Esto es igual a 0,025. Entonces busco ahora al revés, ¿verdad? De mi tabla. Antes entraba con mis valores de la izquierda y de la derecha. Ahora tengo que buscar dentro de toda mi tabla a qué valor de Z le corresponde el 0,025. ¿Y a qué valor le corresponde? El más cercano, si es que no es cabalito, ¿no? Debe haber tal vez 0,2449, ¿verdad? Algo así. A la tía, dile que te ayude. ¿Han encontrado a qué valor de Z es? A 1,96, ¿verdad? ¿Han encontrado? ¿Se revisan? Para 1, menos 1,96. Entonces, como estos valores son iguales, vamos a igualar estos dos. Ok, entonces sería A menos 0,30 sobre 100 menos 1,96. Despejamos a cuánto le sale. $0.2102. Ahora hacemos lo mismo, pero para B. En este caso, la probabilidad que que P sea menor a B
¿A qué va a ser igual? Menor a B ahora. Acá, menor a B. ¿A qué es igual? La suma de estos dos, ¿verdad? 95 más 2,5, que sería 97,5%. Ok, estandarizamos, sería la probabilidad de Z menor a B menos 0,30 sobre 0,30 por 0,70 sobre 100. Esto es igual a 0,975. Busco en mi tabla para qué valor es el más cercano a 0,975. Ustedes encuentran es el 1,96 positivo. Bien, entonces lo mismo, voy a igualar estos dos valores, ya que sus probabilidades son las mismas. B menos 0,3 sobre 0,3 por 0,7 raíz cuadrada sobre 100 es igual a 1,96 positivo. ¿Cuánto le sale B? Cero punto 3898. Ok, como en este ejercicio estoy hablando de proporción o porcentaje, entonces mis resultados los voy a llevar a porcentaje. Y va a ser que B es igual a 38,98% y A es igual a 21,02%. ¿Qué quiere decir? Porque dentro de qué límites simétricos el porcentaje de la población caerá el 95%, entonces ustedes responden dentro de 21,02% y 38,98%. ¿Okay? Esa sería su respuesta. O si no, otra manera de anotar es aquí reemplazar en vez de A y B los valores y lo encierran en un cuadrado. Y esa sería su respuesta. ¿Alguna duda? Ok, entonces si no hay ninguna duda, eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Sí, ¿cuándo vamos a reemplazar la clase? ¿Cuándo es su examen? Creo que a lo mejor va a ser antes de su examen, porque van a tener más dudas al estudiar. Ahorita vamos a reemplazar y no va a haber mucho que hacer. ¿O prefieren reemplazar la siguiente semana? Yo creo que antes del examen sería mejor. ¿Verdad? Mejor es porque ahorita muchos todavía no están estudiando, en cambio ya van a estar más con más dudas estudiando y va a ser mejor. ¿Alguna otra consulta? Ok, me viene desde fecha de examen el ingeniero, me avisan por favor, ¿sí? Para poder tener en cuenta igual eso de la clase que les dio. ¿Ya? ¿Ya les dio fecha?
¿Cuándo es su examen entonces? Si ya les ha dado fecha. A ver. Primero de noviembre. 1 de noviembre. Ya. Entonces, esta semana antes, que sería la semana del 26 al 30, vamos a pasar 2 clases. Ya una nuestra clase. Yo creo que un sábado está bien. Sábado 30. Para reemplazar la clase. Ya, entonces el 30, ya luego definimos la hora bien, con la aprobación de la mayoría, pero el 30 de septiembre estaríamos pasando una clase con las dudas para terminar de resolver para el primer parcial. ¿Ok? Ok, ya, sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.